Entonces, avanzamos dentro de todo lo que es la gama de urgencias médicas, el manejo de las heridas y hemorragia. Nuevamente, para los que recién se hayan conectado, yo soy el licenciado Jorge Luis Vergara Saavedra, trabajo en el sistema de transporte y sistema de emergencia de salud, todo lo que es área prehospitalaria, en ambulancias, sistema prehospitalario en ambulancias, y soy especialista en emergencias y desastres. Bien, vamos a ver entonces el tema de urgencias médicas, en este punto, heridas y hemorragias. Bien, nosotros cuando hablamos de heridas y hemorragias, hay que tener en cuenta dos cosas importantes, ¿no? O puntos importantes, ¿no? Una herida puede ser visible. Nosotros podemos identificar cualquier tipo de lesión, ¿no? Con algún deterioro a nivel de la piel, generalmente ocasionado por algún objeto contundente, un agente físico, puede ser un agente químico también, ¿no? Que nos haya ocasionado algún daño y que haya repercutido, ¿no? En nuestro organismo, en nuestra piel, en nuestro cuerpo, ¿no? Como especie de una herida, ¿no? La característica de una herida es que toda herida sangra. Y esto es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Cuando se habla de herida, estamos hablando de sangre. Una herida es producto de un evento traumático que va a producir un sangrado, ¿no? Cuando hablamos de hemorragia, para el concepto que ustedes puedan manejar, es cuando se está perdiendo excesivamente la cantidad de sangre, una cantidad indeterminada de sangre, ¿no? Que no podemos incluso calcular, ¿no? Si nosotros queremos tener aproximaciones de la pérdida de sangre, nosotros tenemos que conocer puntos específicos, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuántos litros de sangre recorre en nuestro cuerpo, ¿no? Es lo mismo, será la misma cantidad en una persona, hombre o mujer, será la misma cantidad en una persona que pese 70 kilos con una persona que pese 120 kilos, será lo mismo. ¿Quién tiene más posibilidades de poder contener, ¿no? O fisiológicamente en la pérdida sanguínea o poder, como se dice, manejar este tipo de eventualidades? Entonces son pequeñas preguntas y detalles con los cuales ustedes también tienen que tener conocimiento para poder determinar la gravedad de este tipo de heridas, ¿no? Y si es que están produciendo algún tipo de hemorragia, ¿no? Recordemos que hoy en día, lamentablemente, en nuestra sociedad se ha incrementado bastante la violencia y estamos viendo también otros tipos de heridas, ¿no? Que antes no lo veíamos muy comúnmente, ¿no? Por ejemplo, las heridas por arma de fuego por- o por balas, ¿no? Heridas por pistolas, e incluso heridas por balas de alto calibre o de bajo calibre, y heridas también con objetos contundentes como los cuchillos, ¿no? Punzones, desarmadores, que ocasionan daño posiblemente también irremediable y ocasionan la muerte del paciente por la gravedad de las hemorragias, ¿no? Y de por sí también por las mismas heridas que estas deban de tener, ¿no? Entonces, son puntos que ustedes hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y para esto definimos qué cosa es una herida, ¿no? Muchos de ustedes en algún momento de su vida han tenido heridas, ¿no? Heridas, ¿no? Pues heridas del corazón, pues, qué sé yo, ¿no? Las relacionadas a ese tipo de heridas no van con respecto a lo que yo voy a dictar, ¿no? La herida, entonces, como concepto, es la pérdida de continuidad de la piel o mucosa, que son las partes blandas del cuerpo, ¿no? Llámese mucosa, la parte donde hay moco o se produce moco, y esto hay que tenerlo en cuenta, boca, nariz, cavidad nasal, ¿no? Y en las mujeres, cavidad vaginal, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta esto también, como consecuencia de un trauma causado por un agente físico o químico, ¿no? Que puede ser un golpe, una cortadura, un raspón, como agente físico. Y netamente, agente químico, podemos nosotros relacionarlo con, a ver, se me ocurren los elementos alcalinos que producen perforaciones en la piel y producen un tipo de heridas, los ácidos que producen también este tipo de eventualidades,
¿no? Y en fin, cualquier otro tipo de agente químico que pueda producir daño en el organismo o en la piel, ¿no? Y las heridas pueden ser, pues, ocasionadas por desgarros, ¿no? Cuando se abre la piel completamente, ¿no? Incluso involucra la parte muscular, ¿no? Y la herida por punción o por algún objeto contundente, ¿no? Lo que les decía en un inicio, herida, está relacionado con todo evento traumático. Puede haber presencia de sangre, ¿no? O siempre está relacionado con presencia de sangre. Y la sangre puede ser, se puede observar externamente, ¿no? O internamente. Posiblemente internamente no se puede observar inmediatamente, pero al transcurrir los minutos, ustedes lo van a observar como los famosos moretones. El moretón o la presencia de un moretón en el cuerpo es una herida, porque ha sido causado por un agente, por cualquier tipo de agente físico, ¿no? Que haya producido una lesión en el tejido y haya producido una pequeña hemorragia o sangrado interno en el cuerpo, lo cual se refleja como el moretón, ¿no? Algunos dicen, no, el moretón no es ningún tipo de herida, no pasa nada con un moretón. No, el moretón sí es una herida, ¿no? Es lo que ocurre con los deportistas, lo que realizan la pichanga del fin de semana, que después de tiempo van y se ponen a jugar fulbito, ¿no? Y se les produce una lesión y le producen un desgarro, al día siguiente o a los 2 días presentan un moretón. Esa ha sido rotura fibrilar, se ha roto el músculo y ha producido un sangrado. Pues eso es una herida también, ¿no? Los síntomas de la herida, ¿no? Las heridas, para poder verlo, varían en función a su localización, complejidad y profundidad. Va a ser, depende de dónde se haya originado la herida y qué es lo que haya originado la herida, ¿no? Pero generalmente presenta siempre dolor, pérdida de la sensibilidad, ¿no? Del lugar donde ha sido la lesión, separación de los bordes de los tejidos como consecuencia de una cortadura, por ejemplo, y produce hemorragia. Las hemorragias, como concepto, es la pérdida de sangre. Pero nosotros cuando hablamos hemorragia hablamos de una cantidad excesiva, pues, de sangre que se está perdiendo, ¿no? Acá puede ser sangrado o hemorragia, pero en general hemorragia, ¿no? Las heridas se clasifican en dos puntos importantes, ¿no? Una son las heridas cerradas, ¿no? Y dentro de las heridas cerradas, la herida cerrada es común, ¿no? Ver un moretón, o es conocido como un moretón, ¿no? Moretones, creo que nosotros, los que practican deporte, en algún tipo de eventualidad, o algún tipo de accidente, siempre hayan presentado, ¿no? La fuerza del golpe daña las capas del tejido blando debajo de la piel, ¿no? Esto, por consiguiente, provoca un sangrado interno. La sangre y otros fluidos se filtran en los tejidos circundantes, provocando que la zona se hinche y cambie de color, ¿no? Provocando ese color netamente morado, posteriormente medio rojizo, violáceo, y va desapareciendo poco a poco, ¿no? Según la intensidad del golpe, será el tamaño también del moretón. Según la cantidad, donde haya sido dañado el cuerpo, será también la profundidad, la intensidad del color del moretón, ¿no? Entonces, el moretón lo definimos como una contusión, que es un golpe directamente que haya producido una hemorragia interna. El tejido pierde su color y se inflama, ¿no? Inicialmente la piel solo se ve roja, con el tiempo se vuelve de color morado o rojo oscuro, y un moretón grande o muy doloroso es señal de un daño severo a los tejidos. Acá ustedes pueden ver un moretón en el cuello, ustedes ya se imaginan ya cuál ha sido el origen, pero esto también es un moretón, es un daño también, ¿no? Por lo tanto, también se tiene que manejar como toda herida. ¿Qué buscar? ¿Qué buscamos en una herida cerrada, no? Las señales de sangrado interno incluyen las zonas sensibles, inflamadas, magulladas o duras del cuerpo, como en el abdomen, por ejemplo, el pulso rápido o débil, posiblemente haya perdido una gran cantidad de sangre, que esté presentado algún signo, un signo de shock, donde nosotros vamos a encontrar pulso rápido y débil, piel que se siente fría o húmeda o se ve pálida o azulada, relacionado también con una gran cantidad de pérdida de sangre, vómito con sangre o tos con sangre, que puede ser relacionado también con sangrado gastrointestinal o sangrado a nivel pulmonar o de las vías respiratorias. La sed excesiva, una extremidad lesionada que está azul o extremadamente pálida, ¿no? Que haya sido rotura de algún vaso principal, como una gran arteria o de repente una gran vena, el estado mental alterado, ¿no? Es un punto importante que nos va a dar un indicio de la pérdida de sangre, debilidad, confundido, somnoliento o inconsciente, nos determina la cantidad de pérdida sanguínea que ha tenido esta persona. ¿Qué hacer?
Los moretones no requieren atención médica especial. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque se ha visto, ¿no? A veces llaman a la ambulancia y cuando nosotros nos describen una caída, ¿no? Con una lesión, posiblemente con fracturas, ¿no? Es lo que describen siempre las personas cuando llaman. Pero cuando vamos a la atención, en verdad no lo es y son catalogados como unas urgencias menores y encontramos que la persona puede tener algún tipo de lesión, ¿no? Y estas lesiones se manifiestan con los moretones, ¿no? Entonces, no requieren una atención médica especializada, ¿no? La aplicación del hielo en la zona para disminuir el sangrado es importante, ¿no? Además, el hielo cuando se aplica, no solamente detiene el sangrado, sino también produce analgesia y desinflama la zona afectada. ¿No? Siempre cuando se coloque el hielo, hay que tener en cuenta que hay que colocar primero un paño, un trapo o gasas gruesas para que el hielo no tenga contacto directo con la lesión, porque el hielo produce también otro tipo de lesión que son las quemaduras, ¿no? La aplicación de frío disminuye el dolor y controla la inflamación. Hay que aplicar el hielo intermitentemente cada 20 minutos, ¿no? De un espacio posiblemente hasta de 2 horas. Mantener la parte inflamada elevada. Si es el brazo, elevamos el bracito para que no se esté inflamando, no se hinche y no produzca dolor. Si es en los miembros inferiores como las piernas, hay que mantener al paciente echado y elevamos en un ángulo de 30 grados para que esto no pueda producir mucho daño, ¿no? No asuma que todas las heridas cerradas son leves, ¿no? No hay que determinar eso, ¿no? De repente vemos un moretón en el brazo y lo vemos con unas dimensiones específicas, ¿no? Pero al cabo de los minutos ese moretón se ha agrandado y el brazo se pone duro, entonces quiere decir de que hay una hemorragia interna considerable, ¿no? ¿Qué hacer? Tomes el tiempo para averiguar si hay lesiones más graves. Si hay algún tipo de lesión como un moretón, posiblemente también tenga otro tipo de lesiones en el cuerpo. Hay que investigar, hay que evaluar. Hay que ayudar a la persona a descansar en la posición más cómoda posible, ¿no? Si tolera estar sentado, lo sentamos. Si no tolera estar sentado y quiere estar echado, lo echamos. Otro punto importante también, o ahora que estamos en tiempo de verano y con calor, si estamos en un ambiente abierto donde hay mucho sol, hay que llevar a esa persona a un ambiente fresco, ¿no? Donde haya una sombra para poder sentarlo o echarlo y poder realizar la atención correspondiente, ¿no? Hay que evitar que la persona sufra frío o calor excesivo. Tranquilizar a la persona, parte de atención psicológica, siempre es importante, ¿no? Vamos a ver qué te ha pasado, no te preocupes, ya está viniendo el auxilio correspondiente para que te puedan evacuar o llevar al hospital, ¿no? Asegure que una extremidad inferior lesionada no soporte peso en ella hasta que se lo recomiende un profesional médico, ¿no? Los moretones pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, ¿no? También es importante reconocer algunos tipos de moretones importantes, como por ejemplo una persona que puede haber sufrido una caída y se haya golpeado la cabeza y al cabo de los minutos, 15, 20 minutos, ustedes comienzan a ver que los ojitos, ambos ojos, no solamente un ojo, se comienzan a poner morados, sobre todo en la parte baja de los párpados. Ese es un indicio de que se ha fracturado la base del cráneo, ¿no? Entonces, ese se llama el signo de ojos de mapache. Esto ocurre cuando una persona se ha caído, se golpea y tiene este tipo de fractura de base cráneo, ¿no? O también cuando hay este tipo de eventualidad también se cae, se golpea la cabeza y comienza a aparecer moretones por detrás de las orejas, ¿no? Son conocidos como signos de battle, signos de batalla, que también es un indicio de fractura de base de cráneo, ¿no? Los moretones nos pueden llevar a muchos indicios también. Entonces, son los más importantes, ¿no? Para conocimiento de ustedes, qué es lo que pueda estar sucediendo con este tipo de personas, ¿no? Ahora vemos todo lo que son dentro de la clasificación de las heridas abiertas, ¿no? Vamos a ver las heridas cerradas, netamente está relacionado con los moretones, el sangrado es netamente interno, ¿no? Los moretones pueden ser de menor intensidad hasta mayor intensidad y ocurren en cualquier parte del organismo, ¿no? O del cuerpo, ¿no? En una herida abierta es la ruptura de la piel, puede ser leve, como una raspadura, o grave, como una separación de las capas profundas de la piel, provocando sangrado profuso, ¿no? La cantidad de sangrado depende de la ubicación y la gravedad de la lesión. Los cuatro tipos principales de heridas de tejido blando abierto son las abrasiones, laceraciones, abulsiones y las punciones, ¿no?
y de estas vamos a ver cada uno. Vamos a ver las abrasiones. Su característica principal, que es el tipo más común de herida abierta, ¿no? Tiene incluso una estadística que se produce más en pacientes jóvenes, ¿no? Y en aquellas personas que practican deportes extremos como ciclismo, skateboard, scooter, qué sé yo, que van a tener contacto de repente, o la integridad física o la integridad de todo su cuerpo con el pavimento de las aceras, las pistas, ¿no? Las veredas, donde practican el deporte, se caen y se raspan completamente, ¿no? Como en el caso ustedes pueden ver aquí en la gráfica, ¿no? Es causada por una fuerte fricción contra la piel, son extensas y fáciles de infectar. Hay que determinarlos estos, ¿no? Porque producen los rasguños y los raspones. Como son extensas y están netamente eh, relacionada con la corteza de la piel y con las terminaciones nerviosas, produce mucho dolor, ¿no? Las abrasiones son dolorosas, ¿no? El raspado expone terminaciones nerviosas sensibles, ¿no? Y como dice, como les mencioné, son muy fáciles de infectar. Posiblemente este tipo de lesiones necesiten algún tipo de antibiótico, ¿no? Curaciones continuas, ¿no? O curaciones o lavado de herida todos los días, ¿no? Otro tipo de herida abierta son las laceraciones. Es una herida comúnmente causada por un objeto punzante, ¿no? Como un cuchillo, tijera o vidrio roto. Porque generalmente vemos siempre, ¿no? En las noticias, ¿no? Individuo acuchilló, apuñaló a mujer, a hombre, ¿no? Por asaltarlo o intento de asesinato, qué sé yo, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones son laceraciones, ¿no? Las laceraciones profundas pueden cortar capas de grasa y músculo, dañando nervios y vasos sanguíneos, ¿no? E incluso órganos importantes, ¿no? Como el hígado, el vaso, el corazón y el pulmón. El sangrado puede ser intenso o puede que no haya sangrado, ¿no? Si está producido netamente por un objeto contundente, puede ser de que el sangrado sea interno y nosotros no podamos verlo, incluso directamente, ¿no? Pero acá nosotros podemos ver en la gráfica, ¿no? Cómo se produce este tipo de laceración, ¿no? Una herida abierta completamente, ¿no? Ustedes pueden ver acá el manejo de una herida abierta que haya posiblemente tenido un sangrado considerable y ustedes ven el detalle que es la presencia de un torniquete, ¿no? Que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a hemorragias, pero los torniquetes hoy en día, para darle una introducción, es utilizado por todo personal, tanto personal que no es de salud como personal de salud. Las heridas, otro tipo de herida abierta, que son las avulsiones, que son las lesiones graves, una lesión grave en el tejido blando, ¿no? Que es producido generalmente por algún tipo de desgarro. Ocurre cuando una parte de la piel y algunas veces otro tejido blando se desgarra parcial o completamente, ¿no? Cuando se desgarra completamente se conoce como amputación. Y las amputaciones también es otro tipo de herida que hay que saber manejar. Hay amputaciones que son de corte limpio, que se le llama, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya ha ocurrido, ¿no? En las cerraderas o carpinterías, cuando están realizando cortes de madera, ¡pua! Se volaron una muñeca, se volaron un dedo, es un corte limpio, ¿no? Otro tipo de amputación es, por ejemplo, lo que generalmente se ven en las fiestas patronales o fiestas de fin de año, la explosión de pirotécnicos, ¿no? Que estallan en las manos y produce, pues, amputaciones traumáticas donde están por pedazos la parte involucrada como la mano, el brazo, ¿no? Entonces, esos son tipos también de amputación. Si la extremidad se desgarra, tuerce o aplasta violentamente, el sangrado puede ser difícil de controlar, ¿no? Y en esto ya involucra ya el manejo ya específico de este tipo de lesiones. Las punciones ocurren cuando un objeto puntiagudo, como un clavo, perfora la piel, ¿no? Puede ser un clavo, un alfiler, puede ser cualquier tipo de objeto contundente haya perforado la piel, ¿no? Produce este tipo de lesiones, ¿no? Si el objeto permanece en la herida, se llama objeto incrustado o empalado, ¿no? Alguna vez ustedes de repente hayan escuchado ese término de empalamiento. Es cuando un objeto, ¿no? Se incrusta en el organismo, ¿no? En nuestro cuerpo pierna, en el brazo, en el abdomen, en el tórax, incluso en el cráneo, ¿no? Estos objetos, por principio, jamás se retiran, como ustedes pueden observar acá en la gráfica.
lo que se hace es fijarlos completamente, ¿no? En el lugar donde haya sido penetrado para que estos no puedan moverse ni ocasionen mayor daño y se pueda trasladar al paciente hacia el hospital correspondiente, ¿no? Una de las cosas importantes de los objetos incrustados o empalados es que nunca se deben de retirar. ¿Por qué? Porque posiblemente estén dañando una arteria o vena principal, ¿no? Como órganos también, y al momento de retirar puedan producir una hemorragia profusa, ¿no? Entonces lo que se hace es siempre fijarlo como ustedes pueden ver en la gráfica. Hay otra clasificación de heridas, ¿no? Otras más, ¿no? Que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? Y se las menciono porque hoy en día también ocurren este tipo de eventualidades, ¿no? Existen otros tipos de heridas causadas por agentes externos que por su intensidad provocan lesiones consideradas, ¿no? Y estas son por arma de fuego, las amputaciones que lo hemos visto y el aplastamiento, ¿no? Heridas por arma de fuego, generalmente el orificio de entrada es pequeño, redondeado, es limpio, el orificio de salida es de mayor tamaño, es abierto, es deforme incluso, y es donde se produce la mayor cantidad de sangrado. La hemorragia depende del vaso sanguíneo lesionado o del lugar donde haya sido perforado por la bala, ¿no? Puede haber fractura o perforación visceral según la localización de la lesión, ¿no? Nosotros podemos ver en la gráfica, ¿no? Un orificio de entrada, como es redondeado, es redondito, ¿no? Y de igual o menor diámetro que el calibre del proyectil. Incluso en la parte de entrada de la bala no se presencia mucho sangrado, ¿no? Se presencia algunos hilitos de sangrado. Donde se va a presentar mayor cantidad de sangre es en la parte donde ha salido la, ¿no? Como podemos apreciar acá, el orificio de salida, ¿no? Es un borde irregular y normalmente de mayor diámetro que el orificio de entrada, ¿no? Por qué se torna, ustedes se preguntarán, ¿y por qué es irregular? Si el orificio de entrada de una bala, ¿no? Es redondeada, ¿por qué cuando sale es irregular? La bala cuando es disparada sale en dirección recta y la bala comienza a girar sobre su propio eje en una velocidad impresionante, ¿no? Cuando la bala choca con el cuerpo, el giro ya no es de rotación, ya no gira ya alrededor a su eje. Ahora la bala comienza a rotar, rota, ¿no? Desde la punta hasta la parte de la cola, rota. Y esa rotación involucra incluso de que en su trayecto la bala no salga por el mismo lugar por donde ingresó. Un trayecto recto debería salir en forma recta, ¿no? Esto va a depender también de la distancia y el calibre de la bala. Generalmente sale por otro lugar en su rotación. O se queda dentro o sale. Y cuando sale, provoca este orificio de salida, ¿no? Por eso que es de borde irregular. Y es donde se produce la mayor cantidad de sangrado. Nosotros ustedes pueden observar en esta gráfica, ¿no? Miren, observen ustedes, ¿no? Perforación por bala, orificio de entrada, ¿no? Y ustedes ven los rasgos sencillamente de sangre, ¿no? Esta es una herida provocada por un arma de fuego. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, no hay mucha sangre. No hay mucha sangre externa, pero internamente esta bala ha dañado órganos y posiblemente vasos principales. Si nosotros nos podemos analizar este tipo de herida y la localización de la herida por arma de fuego, vemos que ha sido en la parte del tórax. Y el órgano que se involucra fácilmente en el tórax es siempre el pulmón. Si ha sido perforado el pulmón, va a provocar un sangrado. Ese sangrado lleva a un colapso circulatorio. Ese pulmón no va a poder respirar adecuadamente. El paciente tiene dificultad para respirar o ventilar. Y esto provoca un acontecimiento que es conocido como hemotórax, ¿no? Cantidad de sangre que se acumula, hasta 2 litros puede llegar a acumularse de sangre en ese tórax, lo cual impide que la persona pueda respirar bien. Es más, esta cantidad de sangre puede ser de que incluso también empuje o presione el corazón y no deje de que lata normalmente, ¿no? Eso es lo que conlleva todo las heridas de bala y hay que tener siempre en cuenta. No solamente es el pequeño orificio que ha ingresado, si no hay orificio de salida, hay que pensar de que hay órganos internos dañados y que hay hemorragia interna, ¿no? Un acontecimiento accidental, posiblemente, es lo que haya ocurrido, una bala, ¿no? Que haya perforado el dedo, no, no vemos, no observamos mayor cantidad de sangrado, pero sí una pérdida considerable del tejido, ¿no? Otro tipo también de acontecimiento por accidente o por arma de fuego es las que se dan netamente en el cráneo, ¿no?
un ingreso de la bala y la salida, fíjense ustedes cómo es, ¿no? Es de mayor diámetro, ¿no? Produce el estallamiento incluso del cerebro, donde no hay muchas posibilidades de sobrevida del paciente, ¿no? La amputación, aunque las gráficas son un poco fuertes, pero es lo que ocurre, una amputación limpia versus una amputación que puede ser haber sido causada por una explosión, ¿no? En una amputación limpia, como la llamamos aquí, surge la posibilidad de reimplante del miembro, ¿no? Que este es un punto también importante. En una amputación traumática por explosión, difícil se puede reimplantar estas partes del miembro, ¿no? Una amputación, entonces, la pérdida parcial o completa de una extremidad, como un dedo, una mano o un brazo, pie, etcétera, ¿no? De acuerdo al accidente como se haya producido y de acuerdo a quién lo haya generado, ¿no? El aplastamiento, otro tipo también de lesiones o heridas que puede provocar, ¿no? No necesariamente puede caer una inmensa roca, como está acá, no puede caer también una cantidad indeterminada de escombro, ¿no? O de lastre, ¿no? Que caiga sobre la persona, ¿no? Ustedes, hace unos años, no sé si ustedes recuerden, el acontecimiento de una persona que estaba haciendo mejoramientos de su casa en Barrios Altos, estaba realizando unas excavaciones, ¿no? De piso, y de repente las partes de los costados se le vino encima, y lo aplastó, y lo aplastó hasta por encima de la cintura. Cuando llegaron a realizar el rescate, se demoraron un poco más de un par de horas para poder sacar a esta persona, pero ya tenía ya aplastado completamente todas las piernas, los miembros inferiores, lo cual para salvarle la vida, cuando fue llevado al hospital, tuvieron que realizar amputaciones de las dos piernas, ¿no? O también otro acontecimiento que también ocurrió, que también fue muy sonado, camino a Churín, Sayán, esa zona, cuando hubo el deslizamiento de las piedras de un cerro y aplastó a una combi, ¿no? Cuando se hizo la intervención de equipos de bomberos y equipos de rescate, con personal de salud se tuvo que realizar la amputación directa en el lugar de una pierna para salvar la vida de una persona, ¿no? Y esto es lo que provoca el aplastamiento. El aplastamiento conlleva también a diferentes tipos de lesiones consecuentes, ¿no? Posteriores con el tiempo, si es que no se realizan las medidas necesarias de atención, ¿no? Las partes del cuerpo son atrapadas por objetos pesados que pueden incluir fracturas óseas, lesiones a órganos internos y hemorragia externa e interna, ¿no? El tratamiento de las heridas. Vamos a ver todo un tratamiento general de todas las heridas que nosotros hemos podido ver, ¿no? Las medidas generales. Como primer punto, yo siempre digo, llame o pida ayuda, ¿no? Siempre hay que pedir ayuda, llame a los sistemas de emergencias médicos, los números locales, los números de emergencia, ¿no? O cualquier persona que pueda brindar el apoyo correspondiente para poder realizar la atención de este tipo de pacientes, ¿no? Las heridas pueden ser heridas leves, que pueden ser provocadas en el hogar o en la calle, lo cual uno puede manejarlo directamente, o las heridas que pueden ser ya de mayor gravedad o provocados por algún otro tipo de objetos donde van a necesitar una intervención posiblemente con conocimiento un poco más avanzado, ¿no? O la intervención de personal de salud netamente. Por eso, lo primero es siempre pedir ayuda, ¿no? Pedir socorro y llamar al sistema de emergencias médicas, ¿no? Pida siempre ayuda. Nunca usted va a resolver un caso solo. Siempre hay que pedir la ayuda de los demás. No olvide su bioseguridad. Siempre hay que utilizar sus equipos de protección personal, llámese guantes, mascarillas y gafas. Si estás en un centro laboral, debe de existir la mochila de equipamiento. Y la mochila de equipamiento o caja de equipamiento o cajita de cartón o lo que ustedes puedan tener o bolsa de equipamiento deben de incluir estos equipos de protección personal, ¿no? Gafas, guantes, mascarillas, gafas, ¿no? En el hogar también debe de existir nuestra mochila de primeros auxilios, ¿no? En el control de la hemorragia, utilización de gasas, apósitos o pañuelos limpios. Si es que no tenemos ninguna de estas cosas, podemos utilizar incluso hasta las mismas prendas de la misma persona, como es el polo, ¿no? Para poder realizar el control de la hemorragia, ¿no? De lo que está produciendo el sangrado correspondiente. Limpiar con abundante agua y jabón. Si hay posibilidades de limpiar la herida, se realiza. Si es un ambiente donde no hay agua y jabón, definitivamente se deja ese punto. No vamos a esperar a que traigan agua y jabón para poder realizar el control de hemorragia. No, se realiza el control de hemorragia directamente, ¿no? Y ya la limpieza con agua y con jabón pasa a un punto ya secundario. Colocar gasas estériles o en todo caso trapos limpios.
Si no hay gasas estériles ni trapos limpios, utilizamos cualquier tipo de prenda que nos pueda ayudar para el control del sangrado, ¿no? Realizar vendaje compresivo circular, siempre y cuando, ¿no?, nosotros tengamos que realizar este procedimiento para el control de las hemorragias o sangrados profusos, ¿no? Si hay presencia de sangrado, hay que considerar la utilización de otro tipo de dispositivos, como los torniquetes, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay que trasladar siempre al paciente al centro médico adecuado, ¿no? Y depende del tipo de lesión. Si yo tengo pues una lesión, una herida, producto de un arma blanca, ¿no? De un cuchillo que ha perforado una caja torácica, ¿no? Ya ha dañado el pulmón, no lo voy a llevar a una posta médica. Definitivamente necesita la atención más avanzada y tiene que ser llevado directamente a un hospital, ¿no? Independientemente del tiempo que nos lleve trasladarlo, pero tiene que ser manejado ya con equipo y personal más avanzado, ¿no? No se va a manejar esto en una posta médica, ¿no? Y también hay que reconocer estos puntos también importantes. Si hay posibilidades de traslado, que las personas puedan realizarlo, si la persona, después de haber tenido algún tipo de lesión, herida considerable, no ha perdido el conocimiento, está despierto, todavía puede movilizarse, y si hay un control bien del sangrado, puede ser trasladado a un vehículo particular y rápidamente, inmediatamente, llevar a un hospital. Y no esperar el tiempo, como les había dicho, de más de 30 minutos posiblemente, en que pueda llegar una ambulancia, porque en esos 30 minutos la sangre que pierde puede conllevar al paciente a un estado de shock y posteriormente a la muerte. Seguimos con el tratamiento de heridas y vamos a ver en los casos de amputados. ¿Qué cosa hacemos con en unos casos de amputación? Como habíamos visto, existe una amputación limpia que se llama, ¿no? De corte limpio, de corte sin tener ningún tipo de estallido de la parte afectada. Entonces, nosotros vamos a ver siempre, llamar al CEN, llame siempre al sistema de emergencias médicas. No abandonar al paciente, nunca se abandona al paciente, ¿no? Por ejemplo, si usted ha tenido un corte de la muñeca o de los dedos, no decirle ahorita vengo para ayudarte, voy a ir a buscar a tal fulano, o no tengo el teléfono en la mano, tengo que ir a ver, llamar a las emergencias y me voy y me ausento de la persona unas 5 a 10 minutos. Recuerden ustedes que la víctima es una persona que está perdiendo sangre, y la pérdida de sangre considerable lo va a llevar al nerviosismo. Hay un bloqueo psicológico y la persona no va a saber qué hacer con eso, y pueden ustedes, cuando regresen, van a encontrar a una persona desmayada y en un estado de shock, ¿no? Que va a ser mucho más difícil de manejar. Controla la hemorragia con presión directa, que es una de las técnicas que siempre se enseña a todo el personal que no es de salud. Controlar la hemorragia con presión directa y cubrir el muñón para evitar el trauma psicológico, ¿no? Una persona no puede estar exponiendo, pues, ¿no? La parte afectada para que se esté viendo, ¿no? Cuántos dedos me faltan o si he perdido una mano completa, ¿no? Esto conlleva mucho deterioro psicológico. No poner en segundo plano por buscar la parte extirpada. Si la encuentra, consérvela y entrégala al personal de servicio de emergencia médica, ¿no? Si ha sido un amputado y por ahí de repente se amputó dos deditos, ¿no? Y los dedos, por consiguiente, han quedado por ahí en el piso, regados en un lugar, usted no va a dejar de atender al paciente por estar buscando los dedos o la mano, la parte que se haya amputado, ¿no? Porque eso es pérdida de tiempo y es pérdida de sangre también. Primero realiza todo lo que es la atención directa al paciente con el control de la hemorragia, y posteriormente, si es que ubica la parte afectada, ¿no? Lo agarra, lo limpia para que esto pueda ser trasladado posteriormente, ¿no? La conservación de la parte amputada, hay que lavarla si es necesario, colocar en una bolsa de plástico, ¿no?, impermeable, ¿no? Una bolsa limpia, mantenerla en un recipiente con hielo para mantenerla fría, y así evitamos que se congele, ¿no? No la sumerja directamente en agua, ¿no? Como ustedes pueden apreciar aquí, una amputación de dedo, por ejemplo, es colocado sobre una bolsita, y esto es colocado sobre un recipiente que de repente pueda tener una bolsita de hielo o hielo suelto o un cooler, ¿no? Para mantener temperatura y para que, sobre todo, para que los vasos sanguíneos no se deterioren. El calor, ¿no? Deteriora mucho los vasos sanguíneos y no se hace posible el reimplante del miembro amputado, ¿no? Ahora pasamos a otro punto de lo que es el manejo de heridas y hemorragias. Vamos a ver el manejo y control de las hemorragias, ¿no? ¿Cómo controlamos las hemorragias?
Las hemorragias la hemos definido como la pérdida de sangre excesiva, ¿no? Un sangrado profuso, ¿no? Pérdida de sangre que se encuentra circulando por el interior de los vasos sanguíneos como arterias, venas y capilares, ¿no? Cuando alguno de estos vasos sanguíneos se rompe, la sangre sale de su interior originándose una hemorragia, ¿no? Puede presentarse sangrado abundante de intestino, estómago o ginecológicos también, que no pueden ser presenciados fácilmente, ¿no? Las hemorragias, hay que tener siempre un reconocimiento rápido de dónde se está produciendo la hemorragia, ¿no? Un reconocimiento y tratamiento precoz de la hemorragia externa en el paciente ayuda a conservar el volumen de sangre y garantiza la perfusión de los tejidos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de perfusión, quiere decir de que los órganos siempre reciben sangre porque la sangre transporta oxígeno. Imagínense ustedes, estoy perdiendo sangre y lo que yo tengo que oxigenar es mi cerebro, y el cerebro es muy lábil al oxígeno. Bajo una pérdida o una disminución de captación de oxígeno, ocasiona de que el paciente pueda tener algún tipo de trastorno, como mareos, somnolencia, ¿no? Inconsciencia, ¿no? Y lo que es peor, puede llevarte a una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Ninguna hemorragia se debe considerar menor. Todos los eritrocitos, llámese sangre, tienen importancia para la perfusión de los tejidos, ¿no? Y por eso que es de suma importancia reconocer el sangrado y realizar el control de la hemorragia, ¿no? Dentro de las clases de hemorragia tenemos la hemorragia interna, donde hay una pérdida de sangre dentro de las cavidades internas del cuerpo. Esto es difícil de detectar porque lógicamente no se va a presenciar. El paciente puede estar confundido, tembloroso, mareado, débil o con sueño, y la persona puede presentar signos de shock. ¿Cuáles son los signos de shock para mencionárselo? Un pulso débil, un pulso rápido, piel pálida, fría y sudorosa, ¿no? Si hay esto, si ustedes se encuentran un paciente con esta sintomatología, lo mejor es no mantenerlo sentado. Si es que estaba sentado, échenlo completamente y abríguenlo y realicen el control de hemorragia, ¿no? Y la hemorragia, otro tipo de clase de hemorragia, la hemorragia externa, es la que nosotros frecuentemente observamos la pérdida de sangre, ¿no? Es la sangre que sale fuera del cuerpo y que nosotros naturalmente apreciamos, ¿no? Los tipos de hemorragia que tenemos también son, según el vaso sanguíneo que está involucrado, tenemos una hemorragia arterial, venosa y capilar, ¿no? Empezamos por lo que es una hemorragia arterial. La sangre arterial la reconocemos porque es una sangre rojo profundo, ¿no? Rojo intenso, ¿no? Y la sangre arterial cuando se va perdiendo sale como si fuese disparada como un chijete, ¿no? Sale al ritmo del latido cardíaco, ¿no? Por cada latido se dispara la sangre, va disparando como un chijete, ¿no? Por eso es que su salida es intermitente y la característica del color es una sangre rojo brillante. Una sangre venosa, cuando se pierde, a diferencia de la sangre arterial, la salida es continua, ¿no? A borbotones se le llama, ¿no? No, es más oscura, no, es no tiene no tiene ese rojo brillante como la sangre arterial, y a diferencia de una arterial también es más fácil de controlar, pero también cuando se involucra la pérdida de sangre a nivel venoso, el paciente puede deteriorarse también tan rápido como si fuese un sangrado arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos venosos en su extensión tienen mayor distancia, ¿no? Que las arterias en sí, ¿no? Una hemorragia capilar, salida de sangre en poca cantidad, porque o sea, puede ser producido por un rasguño, una raspadura, ¿no? Y que el sangrado es autolimitante, ¿no? Que de repente no necesita limitar la atención por la hemorragia porque el organismo mismo limita ese tipo de sangrado. Entonces, vamos a observar y ver cómo se realiza el control de la hemorragia, ¿no? Existen técnicas con las cuales se recomienda a todo el personal capacitado en primeros auxilios de socorro para realizar el control de la hemorragia. Y uno de ellos, la principal, es la presión directa, ¿no? En la presión directa, nosotros aplicamos una presión directa, como dice, sobre la herida con un apósito, tela, gasa, lo que tengamos a la mano, ¿no? Directamente se aprieta sobre la herida para realizar el control de la hemorragia, ¿no? Una vez que se realice esta técnica, realizamos una compresión por un espacio entre 3 a 5 minutos. Después de los 5 minutos, nosotros vamos a observar si continúa el sangrado. Ahí acá hay un punto que ha sido cambiado ya
con respecto a los nuevos manuales de primeros auxilios. Antes te decía, ¿no? Si observas que sigue sangrando, agarra otro paño de gasas o de apósito y colócalo encima. Si sigue sangrando, colocas otro paño encima. O sea, vas teniendo como un cerro de gasa, ¿no? Lo cual no te permite observar bien el sangrado si ha disminuido o sigue igual. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que se hace, no? Ustedes agarran un paquete de gasas, que generalmente vienen 5 gasas, ¿no? Realizan la compresión directa de la herida. Para observar, retiran la mano y observan si sigue sangrando. Si sigue sangrando, agarran un segundo paquete y lo colocan ahí encima. Si sigue sangrando, ustedes van a retirar el segundo paquete que está por encima del primero, lo retiran y observan el sangrado y colocan otro nuevo paquete limpio y seco para la absorción o el manejo de este tipo de hemorragia. Eso es lo que ha cambiado con respecto a lo que decían las guías antiguas, ¿no? Entonces, si, la, si continúa el sangrado, hay que sostener el apósito con un vendaje compresivo. Acá sirve mucho el vendaje compresivo, ¿no? 5 minutos de compresión con el primer paquete, 5 minutos de compresión con el segundo paquete. Sigue sangrando, entonces inmediatamente coloco una venda compresiva, porque sé que si yo sigo comprimiendo con mi mano directamente, me voy a demorar más de 20 minutos y la sangre que está perdiendo ya se está considerando ya en demasía. Por lo tanto, coloco un vendaje circular, elástico circular, y lo que es después posteriormente es el traslado correspondiente hacia un centro médico hospital, ¿no? Eso es lo que se hace directamente con presión directa, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar técnicas de presión directa, ¿no? Otra técnica, ¿no? Con engasado, con una elevación de miembro, que lo vamos a ver posteriormente, ¿no? El segundo punto o la segunda técnica es la técnica de elevación y presión indirecta sobre la arteria. Ustedes observen la gráfica, ¿no? La herida que se ha producido, ustedes lo pueden observar en la parte cercana de la mano, ¿no? La herida que se ha producido, hay una elevación del miembro superior, va en contra de la gravedad, en contra también de la fuerza de flujo sanguíneo, hay una presión sobre la arteria, ¿no? Adyacente para disminuir el sangrado, ¿no? Lo cual en conjunto me lleva a la segunda técnica, es la técnica de elevación y presión indirecta sobre la arteria, y disminuye el sangrado para poder realizar un buen control de sangrado. Elevación de la parte lesionada, disminuye la presión de la sangre en el lugar de la herida y reduce la hemorragia. Si la herida está situada en un miembro superior o inferior, levántelo a un nivel superior al corazón, ¿no? Si el paciente está echado, elevamos el bracito, ¿no? O elevamos la pierna en un ángulo de 30 grados, ¿no? Las técnicas correspondientes, si es miembro inferior, elevación con un cojín, compresión directa, ¿no? De la hemorragia, del punto de hemorragia. Si es en el brazo, como acabamos de describir, ¿no? Compresión directa de la herida, elevación del miembro y compresión de la arteria adyacente. En este caso es la arteria braquial, ¿no? O la arteria humeral, ¿no? Ustedes pueden observar acá diferentes técnicas y las compresiones cómo se pueden realizar, ¿no? Acá una herida profusa en la pierna se realiza una compresión sobre la arteria femoral, ¿no? La tercera técnica es la presión indirecta sobre la arteria, ¿no? Y esta consiste en comprimir con la yema de los dedos, ¿no? O la palma de la mano una arteria contra el hueso subyacente, ¿no? Recordemos que anatómicamente todas las arterias recorren por una superficie ósea, ¿no? La gran mayoría de arterias recorren por una superficie ósea. Lógicamente estamos hablando en cuanto a lo que es los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿no? Porque internamente no hay superficies óseas, salvo el de la columna, ¿no? Pero generalmente toda arteria recorre siempre por una superficie ósea. Se utiliza cuando no se ha podido controlar la hemorragia con los métodos anteriores, ¿no? Y esto generalmente se va a hacer en los casos de las fracturas abiertas, ¿no? En una fractura abierta donde hay sangrado, yo no voy a presionar la zona de sangrado porque el hueso está salido. Lo que voy a ocasionar va a ser mayor daño y mayor dolor y mayor sangrado al paciente. Por lo tanto, tengo que ir a hacer el control hacia una arteria adyacente y realizo la compresión directa, ¿no? Acá esta gráfica nos va a indicar los puntos de compresión. No solamente podemos comprimir la parte de los miembros superiores y los miembros inferiores, sino también, observen ustedes, las arterias del cuello, que es la carótida. Podemos comprimir la arteria de la cara, que es la facial. Podemos comprimir la arteria que está en el cuero campilludo, en la zona temporal, o la arteria temporal. Asimismo, también la arteria subclavia, ¿no? La arteria humeral, la arteria radial, la arteria
el cubital. Recordemos que todas las arterias llevan el nombre de la superficie del hueso, ¿no? Tibial, peroneal, ¿no? Acá del pie, femoral, inguinal, ¿no? Entonces son los puntos importantes, ¿no? El control de la hemorragia tiene fundamentos importantes, ¿no? Hoy en día, lo que yo les acabo de describir es una técnica de control de hemorragia, ¿no? Los tres tipos de técnica de control de hemorragia y que generalmente se utilizan para todo tipo de herida, pero cuando no funciona adecuadamente, hay que ver cuál es la causa, ¿no? Si es ya una herida profunda, si es una herida que está involucrando netamente, ¿no? Un vaso principal como una arteria, entonces se lleva a realizar otra técnica de control de hemorragia. Esta técnica, esta nueva, no, ya ni son tan nuevas porque ya hace muchos años que se describen, son con respecto a los fundamentos del paquete de heridas o empaquetamiento de las heridas y consiste netamente en empaquetar, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Empaquetar la herida, comprimirla, como ustedes, cuando ustedes embalan un objeto o una encomienda, lo embalan, lo comprimen fuertemente, ese es el principio de empaquetamiento de las heridas, ¿no? Y esto se enseña a todo personal socorrista, se enseña a toda persona que lleve cursos de primeros auxilios, ¿no? Una herida profunda y sangrienta con sangrado que no responde a la presión directa es un buen candidato para el empaque de herida, ¿no? Entonces, vamos a ver los fundamentos del paquete de herida. La hemorragia no controlada es la mayor causa de mortalidad prevenible en trauma, ¿no? Cuando hablamos de trauma son todos los eventos que hayan sido ocasionados por un agente físico, como les había dicho, físico o químico, ¿no? Violencia de todo ámbito, ¿no? Y que haya provocado algún tipo de eventualidad en la persona, ¿no? Cuando el sangrado de las extremidades no está controlado, se puede utilizar el fundamento del paquete de heridas, ¿no? El uso de presión directa y torniquetes en el sangrado de extremidades es relativamente sencillo. Por eso que se entrena a toda persona, no necesariamente esto es capacitación para personal de salud, ¿no? Toda persona tiene que tener estos fundamentos. Las heridas más desafiantes son aquellas en las áreas de unión. ¿Cuáles son los puntos de unión? La ingle y la axila, ¿no? Donde los torniquetes no se pueden utilizar, ¿no? Nadie en su sano juicio pues va a colocar un torniquete en el cuello, pues, ¿no? O en una axila donde no se puede utilizar, no se puede colocar adecuadamente ni en la ingle un torniquete. Los torniquetes están hechos específicamente para controlar hemorragias profusas de los miembros inferiores y superiores, ¿no? El relleno de heridas se puede utilizar junto con el uso de torniquetes o con una técnica de manejo de hemorragia, ¿no? ¿Cuándo empacar? Si no hay o solo el mínimo de sangrado, la herida no necesita empaquetar, ¿no? Si yo realizo mi control de hemorragia con las técnicas descritas anteriores y no produce mayor sangrado, entonces está bien, queda ahí, no realizo ningún tipo de maniobra correspondiente. Pero si yo observo de que esta herida es profunda y sigue sangrando, es candidata a realizar este tipo de procedimiento de empaquetadura, ¿no? La presión directa generalmente será suficiente para controlar el sangrado de las heridas del cuello. Las heridas del cuello generalmente no están en una zona compacta y no se debe colocar instrumento de compresión debido al riesgo de compromiso de la vía respiratoria, ¿no? Si yo comprimo el cuello, lógicamente estoy ahorcando también al paciente, ¿no? Aparte de que está perdiendo sangre, no lo dejo respirar y lo conlleva al deterioro de la persona. Una herida en la espalda generalmente no será profusa y puede controlarse con una simple vendaje compresivo, ¿no? Gasas comprimidas y un vendaje que después circular, ¿no? No deben empaquetarse las heridas del tórax, ¿no? Si yo empaqueto una herida en el tórax, quiere decir de que también tengo que colocar un vendaje compresivo. El tórax es, como ustedes ven, es un conjunto de cartílagos y huesos que que se amplían al momento de la ventilación o respiración, ¿no? Son móviles, se mueven. Si yo lo vendo, limito la función respiratoria, ¿no? El abdomen o la pelvis, porque el sangrado de estas heridas generalmente proviene de una fuente muy profunda que no se puede alcanzar desde el exterior, ¿no? Por eso que es importante reconocer de dónde está viniendo el sangrado. Estos pacientes deben ser transportados rápidamente a un cirujano para el control del sangrado quirúrgico, lógicamente a los hospitales, ¿no? Y vamos a describir las técnicas de empaquetado de heridas, ¿no? El primer paso es detener el sangrado, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Aplique presión directa a la herida, usando gasa, paño limpio, puedes utilizar parte de tu cuerpo como un codo, la rodilla, lo que sea necesario para disminuir o detener la hemorragia, ¿no?
Coloquen los dedos enguantados. Ustedes tienen que tener siempre sus guantes para realizar estas técnicas con o sin apósito en la herida para aplicar presión inicial en el área objeto, vena, arteria o ambos y comprima la fuente de sangrado, como ustedes pueden ver en la gráfica, ¿no? Tenga en cuenta, los grandes vasos pasan cerca de los huesos, por lo tanto voy a tener siempre una superficie dura y que me va a ayudar a realizar un buen control de la hemorragia. Siempre que sea posible, utilice un hueso para ayudar con el control del vaso sangrado. Esto también le dará una idea en qué dirección viaja la herida y puede incitar la gasa en consecuencia, ¿no? Y esto tiene que ver bastante con un poco de conocimiento anatómico, ¿no? Con respecto a las arterias y las venas, ¿no? Las venas nacen del corazón, por lo tanto salen del corazón, y las arterias llegan al corazón. Un sangrado, entonces, eh, arterial siempre va a ser entonces en forma distinta a la salida de lo que es una sangre venosa, ¿no? Y se llama en dirección contraria a lo que es la fuente del corazón, ¿no? Si sale del corazón, entonces yo tengo que entender de que esa sangre está saliendo del corazón, ¿no? De inicio fundamental del corazón, entonces el sangrado se da en forma en dirección opuesta. Y puedo reconocer de esta manera si se trata de un sangrado arterial o venoso, así es que se me hace difícil, ¿no? Cuando se describen los puntos de sangrado, ¿no? Una sangre arterial sale como chisguete, ¿no? Puede ser de que de repente no esté saliendo como chisguete, entonces puedo reconocerla también de esta manera, ¿no? En la técnica de empaquetado de heridas, hay que empacarla profundamente en la herida, asegurándote de poner la gasa en contacto directo con el vaso sangrante en la base de la herida. Ustedes observen aquí en la gráfica cómo el personal de socorro o de primeros auxilios la gasa la está introduciendo a la herida, ¿no? Y cuando introduce la gasa a la herida, lo hace con fuerza, ¿no? Que comprima hacia adentro, en dirección hacia donde está yendo el sangrado, ¿no? Si ese sangrado esto es una pierna, ¿no? Yo debo entender posiblemente que el sangrado está viniendo de arriba hacia abajo. Por lo tanto, introduzco en esa dirección, hacia adentro, la gasa para controlar el sangrado correspondiente, ¿no? El paso 2 es el embalaje de la herida con gasa, ¿no? Cuando ya no quede más gas en la herida, mantenga la presión sobre la herida durante unos 3 minutos, ¿no? Una vez de que yo he introducido toda la gasa correspondiente, haya empaquetado bien, le haya metido, rellenado bien de gasas, tengo que realizar la compresión directa, ¿no? Lo puedo hacer con la yema de los dedos o con la palma de la mano, ¿no? En un tiempo aproximado de 3 a 5 minutos. El tercer paso va a ser, siga empaquetando. La clave para un embalaje exitoso de la herida es que la herida esté bien compactada, aplicando la mayor presión posible sobre el vaso sangrante. Esta presión contra el vaso es el componente más importante del control de la hemorragia. Esto explica por qué la gasa lisa, ¿no? Sin un tipo de agente hemostático impregnado, cuando está bien compactada, también es bastante efectiva, ¿no? El cuarto paso, aplica una presión muy firme en la herida empaquetada durante unos 3 minutos más. Y esto ya tiene que ver ya con el vendaje correspondiente, un vendaje circular bien compactado, bien fuerte, bien presionado, donde también se va a fijar o se va a ayudar con la compresión directa de la mano, ¿no? Este paso empuja la empaquetadura firmemente contra el vaso sangrante y ayuda a la coagulación, ¿no? El quinto paso, asegura un vendaje a presión ajustada y transporte, ¿no? Después de aplicar presión durante 3 minutos, coloque un vendaje ajustado sobre la herida. Si es posible, puede considerar la inmovilización, ya que el movimiento durante el transporte puede desalojar el empaque y permitir que la hemorragia se reinicie, ¿no? Una vez que está bien empaquetada, este paciente tiene que ser transportado rápidamente hacia un hospital. Una hemorragia continua. En caso de que la hemorragia continúe, se recomienda retirar el embalaje original y volver a embalarlo con gasa fresca, ¿no? La razón de esto es que supone que no se empacó correctamente la primera vez, o tal vez el embalaje no llegó al vaso sangrante, o sencillamente faltó introducir más gasa con dirección hacia la hemorragia, ¿no? Antes de reembalar, otra opción es empaquetar o empacar más gasas en la herida si es posible, ¿no? Si no es posible empacar más, debe decidir si quitar la gasa y comenzar de nuevo o simplemente aplicar tanta presión directa a la herida como sea posible y llevar al paciente a un centro de trauma rápidamente, ¿no? Esta decisión debe tomarse durante el transporte, ¿no? Durante el momento en que se está llevando al paciente, ¿no? El transporte no debe retrasarse para el embalaje extenso y el reembalaje de la herida, ¿no? Esto ya es una evaluación netamente que se tiene que hacer cuando se está transportando al paciente, ¿no?
Otra de las técnicas también importantes es la aplicación de un torniquete, ¿no? Como les decía, la aplicación de un torniquete no es de uso exclusivo del personal de salud. Toda persona común debe de saber utilizar un torniquete. El torniquete salva vidas. Recordemos que la tercera causa de muerte en trauma son las hemorragias. Y si no controlamos adecuadamente una hemorragia, este paciente se nos puede morir inmediatamente, ¿no? Aplicación de un torniquete. Primero, envuelva el torniquete alrededor del brazo o pierna sangrante, alrededor de 2 a 3 pulgadas por encima del sitio de sangrado, que es aproximadamente entre 7 a 10 centímetros. Asegúrese de no colocar el torniquete en una articulación, nunca un torniquete va en una articulación, y colocar por encima si es necesario, ¿no? Observen ustedes en la gráfica. Segundo paso, tire del extremo libre del torniquete para hacerlo lo más apretado posible y asegure el extremo libre. Y el tercer paso, hay que girar el molinete o el enrollo del molinete hasta que se detenga el sangrado, ¿no? ¿Cuándo sabemos de que un torniquete está bien colocado? Cuando le duele a la persona la colocación del torniquete al momento del giro y cuando no hay pulso periférico distal, ¿no? En este caso, en esta pierna, si nosotros tratamos de controlar el pulso, no lo vamos a encontrar, quiere decir de que el torniquete está bien colocado. Si la persona describe, me duele mucho porque me estás apretando mucho, está bien colocado. Y ese torniquete no se debe desajustar y solamente se va a retirar en un hospital o en una sala de operaciones, ¿no? El cuarto punto es asegure el molinete para mantener el torniquete apretado. ¿M? Y el quinto punto, anote la hora en que se aplicó el torniquete. Un torniquete puede estar como mínimo 2 horas y como máximo 4 horas, ¿no? Se describen en otros ambientes que el torniquete puede estar por más tiempo, pero esos son ya ambientes ya netamente extrahospitalarios donde las condiciones de transporte no se pueden dar. Por ejemplo, en los conflictos bélicos, ¿no? Los soldados que pisan una mina, hay amputación de miembros, colocan los torniquetes y no son fácilmente de transportar o el tiempo se va a demorar, los torniquetes tienen que permanecer en su zona, ¿no? Un torniquete causará dolor, pero es necesario para detener una hemorragia potencialmente mortal, ¿no? Ahora, este es un torniquete comercial, ¿no? Pero puede existir o se pueden colocar también torniquetes artesanales, ¿no? O no comerciales, que va a consistir de repente en colocar trapos lisos, ¿no? Largos, alrededor tan igual de la zona, vamos a colocar más atrás, de la zona que corresponde colocarlo para controlar la hemorragia, y con una varilla de madera o un lapicero, realizar los giros correspondientes hasta que se detenga el sangrado en sí, ¿no? Y este es un algoritmo que se enseña o que es importante que ustedes lo manejen con respecto al algoritmo de actuación ante hemorragia, ¿no? Y siempre va a estar primero la garantía de su seguridad, ¿no? Una escena segura. Hay que buscar el sangrado que amenaza la vida. ¿Está disponible un kit de primeros auxilios de trauma o para el control de hemorragia? Si es no, hay que utilizar cualquier paño limpio, cualquier tipo de trapo para el control de hemorragia y hay que aplicar presión directa constante sobre la herida, ¿no? Si es sí, ¿dónde está la herida? ¿No? Si es en brazo o pierna, pues cuello o hombro o ingle. Si es en brazo o pierna, está disponible el torniquete. Si es sí, hay que aplicar el torniquete sobre el lugar del sangrado. Aprieta hasta que se detenga el sangrado. Si no tenemos un clic de torniquete, empaque la herida con gasa hemostática, si de preferencia, lo que hemos aprendido en lo que es empaquetamiento de herida, gasa o paño limpio y aplicar presión directa constante, ¿no? Si no tenemos la posibilidad de realizar una empaquetadura de herida, colocamos un torniquete artesanal, ¿no? Si la herida está en el cuello, hombro o ingle, se recomienda directamente realizar la empaquetadura de la herida, ¿no? O el control directo de la hemorragia. Bien, acá terminamos el segundo punto, que es control de hemorragias, de heridas y de hemorragia.